Bienvenidos una vez más a este vivo de asteroides. Sin me tilde, porque iba a decir de cabras místicas, y después recordé que es una saga especial que estamos haciendo con Chris y con Andrés, así que vamos a tratar hoy varios, ¿sí? Relacionados con lo que es la energía del momento, la energía actual, esa energía escorpiana. Así que vamos a contactar con los chicos. Tenemos un montón para hablar y al final, para que el que se quede al final, va a haber una sorpresa de la mano de Andrés que nos va a estar contando algo que va a estar iniciando muy próximo. Así que vamos a sumarlos. A ver. Yo mientras me estoy preparando el mate. Son las 5:30 de la tarde acá en Argentina. En España ya es un poquito más tarde. Creo que ya más que mate están para una rica cena. A ver, ¿cómo ¿Me estás? ves, Dani? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, me tilde porque embalada iba a decir de cabras místicas, pero no es cabras místicas No ahora. es Cabras Místicas, tal cual. Bueno, en realidad es una sección dentro de Cabras Místicas. Eh, no está mal tampoco, no está tan mal. Eh, porque es arquetipos ocultos y bueno, nada. Andrés es parte de este segmento que armamos, ¿no? Exactamente. Así que bueno, estaba comentando eso y estaba comentando que tenemos una sorpresa para el final, para el que se quede, que nos va a contar Andrés, que próximamente está iniciando algo. Sí, muy especial. O que no, pero nos va a terminar contando él. Sí, Así que bueno, eso. Después, bueno, estaba pensando, fue tantos vivos que estuvimos haciendo en lo que es la energía de Scorpio, ¿no? Que como intensa, ¿no? Están trabajando con Lodi, ahora vamos a ver también lo que es la parte de asteroides, digamos, qué nos puede traer la información a los asteroides, qué vinculación, ¿no? exactamente. Esto que, como hablamos siempre, ¿no? A veces se los pasa por alto, pero nos traen muchísima más información para terminar de completar esa carta, ¿no? Por Total. eso, a terminar de completarnos, digamos, de conocernos, de facetas que quizás no sabíamos o no encajaban dentro de los arquetipos de los planetas, los más conocidos. Y ahora escuchando esto decís, che, mira, esto me resuena. ¿No? Y vas a la carta y lo ves en una casa o en un signo y terminan de caer todas las fichas. Sí, acá también, digamos, lo que refleja es la intensidad se puede ver desde muchos puntos de vista y bueno, estos asteroides y bueno, Plutón en el caso, nos puede traer, digamos, esas perspectivas, ¿no? Como puedo ser intenso de más de una forma, ¿no? Y en mi carta me lo puede mostrar. Sí. Intenso, bueno, desde ese lado. Pero bueno, vamos a darle paso a él, el maestro. Dale, que ¿Sabe nos de cuente. todo? A ver, ahí lo tenemos. Ahí le mandamos invitación. Hola, Buenas, ¿cómo estás? hola, buenas noches, buenos días por ahí, ¿cómo estáis? ¿Cómo andas? Tampoco hay tanta diferencia horaria. Buenas tardes. Sí, pero o sea, ya no tanta, ¿no? Aparte Ah, se ha cortado un poquito. nos acochamos, sí. Sí. Bienvenido, Andrés, gracias de nuevo. Gracias a vosotros por invitarme, como siempre. Bueno, que sí que es parte de Cabras Místicas, ¿no? A mí lo de Cabras Místicas me encanta porque como yo vinculo mucho a Capricornio con Neptuno, una relación ahí más yo veo la parte espiritual de Capricornio a tope. Claro. Me parece algo bastante importante que reivindicar, que cuando llega Capricornio la cabra es después de Sagitario, no es de repente a ser la persona más materialista del mundo. Sino que realmente esa estructura viene a eso. Claro, Sí, encontramos una forma de bajar un poco a la tierra. Bueno, lo que tienen en común ese Capricornio y ese Piscis, o ese Neptuno y ese Saturno, claro. que parecen energías tan distintas, pero en el fondo, bueno, acá estamos. Tal Total, cual. total, total. Y también, bueno, en el cielo se está mostrando esa conjunción, así que también se está juntando, así que es un buen momento también como para juntarlo. Claro, pero yo creo que forma parte, ¿eh? Porque realmente ¿no? Como en lo alto de las montañas, ¿no? Que son un tema capricorniano, se construyen las iglesias, ¿no? Como que realmente la montaña es la naturaleza queriendo llegar a Dios, ¿no? E incluso
el medio cielo como la casa de Capricornio, yo siempre digo que no quiere dinero, quiere estatus, que es un intangible en el fondo, ¿no? Que Claro. es algo que es más simbólico que material. Entonces, de los signos de tierra es el más inmaterial. A los Virgos con comer bien y hacer bien las tareas nos es suficiente, pero Capricornio necesita algo más elevado. Muy buena esa distinción, que a veces lo notamos tan parecidos, estuvo muy bueno como esa diferenciación, ¿no? Ujú. Bueno, yo lo veo bastante así, que luego Sí, sí, sí. evidentemente cada persona es Tal distinta, cual, se es tu aplica a su manera. perspectiva, tal Sí, cual. sí, sí. Pero bueno, llegamos a Capri, estamos en plena energía Escorpio, que se Ya. está yendo por todos lados. Y energía de agua, ¿no? Este gran trígono de agua que estamos aquí casi, ¿no? Como con todos removiendo el caldero emocional, creo que se nota mucho en el ambiente, ¿no? Tengo muchos compañeros y yo también que nos encontramos con situaciones más intensas de lo normal o con mucho llanto, ¿no? Como muchas personas como dispuestas a compartir, que es bueno, ¿no? O también, siempre recordemos que los seres humanos reaccionamos, o sea, que tengamos el periodo de Escorpio, eh, a veces puede ser que te cierres porque no quieres bajar a los infiernos, ¿no? Ujú. Claro, está Sí. bueno eso que se manifiesta en la dualidad, digamos, en cada energía. Claro, Ujú. total, total, Sí. total. A mí Mm, particularmente me pasó que se me han presentado un montón de esas inseguridades o miedos o heridas que venía trabajando, ¿no? Como para, a ver, bueno, ¿qué vuelta de rosca le diste? ¿Qué aprendizaje tuviste? ¿No? Pero fue fuerte total, porque como que a partir de esta temporada, de unas semanas atrás, apareció Scorpio y aparecieron esas sombras, esos fantasmas. Que bueno, totalmente. de uno le debe pasar también, ¿no? Vamos a darle un poco de tranquilidad a la gente. Sí, y luego en lo transgeneracional, ¿no? Con Júpiter en Cáncer, como que es también normal darte cuenta que esto puede venir de patrones tanto propios del pasado, como que al final siempre están papá y mamá y el sistema familiar detrás de esas heridas en algún momento, ¿no? Bueno, en lo que tiene que ver con la conexión vincular, ¿no? Con tu entorno. Mm. Pues todo eso ha surgido, ¿no? Con mucha fuerza últimamente, ¿no? Vamos a ver este arquetipo escorpiano. Claro, Escorpio tiene también, creo, muchas caras, ¿no? Y algunos de estos asteroides de los que vamos a hablar nos muestran, ¿no? Ciertos puntos, aunque no son ninguno el regente, ¿no? Claro, De Escorpio, pero tienen una cierta similitud, ¿no? Como que podríamos decir que riman en cierta manera o de forma híbrida, ¿no? Por ejemplo, Quirón, que es ese camino. Para mí, Quirón es un camino de Escorpio a Sagitario, por Sagitario, ejemplo, que creo que claro. hemos mencionado alguna vez, Ujú. ¿no? Tal cual. ¿Ves que Mm, arrancamos por guión, te parece? Vale, si queréis. Bien, em, aunque igual también tendríamos que conceptualizar un poco Scorpio, ¿no? En sí mismo, ¿no? Como dale, que perfecto, a sí, sí, mí, sí. a mí me parece también que en la secuencia zodiacal es importante como comprender que la secuencia zodiacal del zodiaco es un camino de etapas y que yo siempre digo que podrías aprender astrología sin mirar tu carta, sencillamente sabiendo las etapas que hay y cómo muestra el despliegue de la vida, ya aprendes mucho, ¿no? Y es Total. a veces incluso más útil que saber de tu carta natal, ¿no? Entonces, ¿qué nos trae el momento Scorpio? Es un momento muy complejo. Es un momento como es signo de agua, es un momento de construcción, ¿no? O incluso de derrumbe, o también de fusión, ¿no? Es un momento caldero, ¿no? Que remueve como la bruja y que algo se destruye para volver a después renacer en el fuego de Sagitario, ¿no? Entonces, específicamente la energía de Escorpio a mí me da esta cosa del agotamiento del ego, ¿no? Es decir, que el ego que nació en Leo, ¿no? Que se cree una identidad con una historia personal, etcétera, que destaca de alguna manera, llega a un punto de choque con otros egos, de luchas de poder, etcétera, en la que o se destruyen mutuamente, ¿no? A base de luchar, o se devoran también en lo sexual,
¿no? Y hay esta cosa como de que te empuja en cierta manera a desaparecer y idealmente trascender, ¿no? Que eso sí ya sería llegar a Sagitario, ¿no? Entonces yo diría que Escorpio tiene que ver con un momento muy crítico de muerte simbólica, ¿no? De Total. atravesar el umbral en cierta manera. Para mí, Escorpio es el umbral a lo transpersonal, en muchos sentidos. Precisamente, ¿no? Como que Escorpio puedes eh, reconocer esos patrones y esas toxicidades en las que estás envuelto por tu egoísmo, por lo que a donde te ha llevado tu historia egoica, que sin querer, como nos encierra en una película, chocamos con otros, ¿no? Pues puedes estar en intentar controlar eso, ¿no? Intentar controlar todo eso, intentar ocultar tus errores, o intentar, ¿no? O gestionarlo terapéuticamente, que sería un Escorpio más sano, que profundiza, que indaga, que autoindaga, ¿no? E idealmente, además, una vez has confrontado tus miedos y has autoindagado, surge la sabiduría sagitariana, ¿sí? Entonces, para mí, Quirón es justo ese momento, ¿no? Ese momento puente en el que atravesamos la herida, la miramos de frente y entonces surge un don o una capacidad de hablar de ella de una manera más abierta, ¿sí? Que no es que nos haga todo el mundo Quirón, que es el sanador herido, pero no significa que Quirón represente para todos. O sea, sí que ocurre en muchas personas que tienen a Quirón junto al Sol, o Quirón en el medio cielo, o Quirón en el ascendente, que se dedican a algo que, como mínimo, guían a otros, ¿sí? Em, sí que ocurre, pero no necesariamente. Yo siempre digo que lo puedes hacer con tus hijos, con tus primos, con quien se te presenta adelante, que mientras haya un tema en el que a ti se te haya roto el corazón o esa herida narcisista del ego y que luego lo compartas, tengas algo que decir a otros y sanes en el compartir, eso para mí ya es vivir tu Quirón, Tal cual. ¿no? Sí. Tiene mucho que ver con eso. Es, si podemos profundizar un poco más, porque es muy delgada la línea entre este Quirón y si pensamos un Plutón también, Ujú, ujú, ¿no? ujú. Entonces, ¿cómo podrías diferenciar, estos 12 arquetipos, ¿no? El Mm. plutoniano. Sí, para mí Plutón en realidad em, todo lo que tiene que ver con Plutón es más bien una potencia liberadora y de constructora. Como que, sobre todo, el foco para diferenciar es el hecho de que al final es una potencia mucho más explosiva, Plutón, ¿no? Y como que tiene una parte mucho más activa, podríamos decir, ¿no? Y como digo, ¿no? Como que es un poder que se hace paso, como un volcán. ¿No? Y también en muchos sentidos tiene que ver con una gestión, como digo, poderosa y también tiene quizá más control, aunque ese control también es una reacción, ¿no? Que controlo porque no navego del todo bien esa explosión, ¿no? Y claro, también es que yo a Plutón no lo considero regente de Escorpio, tengo mis dudas sobre su regencia de Escorpio, ¿no? Entonces también por eso lo diferencio bastante, ¿no? Pero porque veo más que Plutón nos está trayendo y es mucho más generacional y tiene que ver con la transformación de generación en generación. Hay algo como por su mismo ciclo, que son de 248 años, no es lo mismo que Quirón. Es decir, Claro. Quirón son 49 años, entonces está más en ese puente entre lo social, que de hecho Quirón es un poco más lento que Saturno, que son 29 años, y un poco más rápido que Urano, que ya estamos en lo transpersonal. Por eso es justo ese momento en el que abandonamos ese ego social, como que Saturno es supuestamente una identidad en control. Una persona que conoce su identidad y que controla o gestiona supuestamente sus emociones de tal manera que es un adulto. Ujú. ¿Sí? Porque se sabe recoger
bueno, sus desastres, supuestamente. Sabe responder, ¿no? Que eso es la responsabilidad a sus desastres en lo social y en lo personal. Por eso es social Saturno, ¿no? Y Quirón dice algo así como que esa imagen es falsa, ¿no? O que esa imagen está intentando tapar una herida, ¿no? Y que en el fondo solo encontrando unas reglas distintas, que podríamos llamarlo Dios, o podríamos llamarlo una inteligencia superior, eh, vas a encontrar una tranquilidad. Es decir, es un poco superar la herida narcisista, o sea, también hay una herida narcisista para mí en Saturno porque te crees que eres un adulto que puede controlar todo eso, ¿no? Como que te das ese poder, pero en realidad Urano más adelante te va a decir, nada depende de ti, formas parte de unas redes, formas parte de un universo en el que no controlas absolutamente nada. Entonces, Quirón en cierta medida es eso, es el darte cuenta que la pretensión de Saturno es una estupidez. Bueno, allí algo que se me ocurre siempre Saturno, que estaba muy ligado, siempre lo ponían muy alto, como cerca de los dioses, muy cabra, digamos, conectando con los Piscis. Es como que tal vez evitaba ese puente narcisista, como que se ponían más arriba. Bueno, me vino esa imagen cuando mencionabas el tema de lo social, digamos, del estatus. Mm. Ujú, Y también ujú, lo que pensaba era, con respecto a Escorpio, que me quedé, respecto a una forma sana de llevar la energía plutoniana es con los recursos del otro, ¿no? Digo, por casas derivadas, Escorpio son los recursos de la pareja o del otro ujú, o del ujú. socio. Es como una forma, digamos, copada tal vez de lo que es llevar un proceso de transformación. Claro, Porque, sí, esta parte de Escorpio quizá no estaría en Quirón para nada. claro, ¿No? Por la parte que tiene más que ver con bienes compartidos, ¿no? Lo decías por diferenciar, ¿no? claro, o sea, yo veo, digamos, una forma por ahí que esté buena de, digamos, de lo que es Escorpio, digamos, de esa energía puntual. Y lo que es el puente, a, a veces, digamos, es como mucho más sutil, ¿no? Lo que es la herida, es como si la herida como que empieza a cobrar sentido cuando me voy como dijiste vos, como del ego. O sea, para poder trabajar esa herida tengo que salirme del ego, digamos, o sea, salirme de lo social, porque si no, no hay comprensión de esa herida y siempre voy a estar dolido. Claro, claro, claro. Sí, es que hay una forma de vivir esa herida que es un poco... Es como cuando te duele algo físicamente en el cuerpo, muchas veces te piensas que estás solo, ¿no? Solo me Claro, duele a mí, es que me duele a mí, ¿no? Como si no hubiese en ese mismo momento 10.000 personas que seguramente tienen un dolor, ¿no? Y si hablamos ya de dolores del alma, todo el mundo tiene un dolor. Es como, es la idea errónea de que el dolor es algo de lo que te tienes que encargar tú solo, cuando en el fondo nos duele el mundo al mundo entero, ¿no? Entonces, como que el paso de Quirón también es colectivizante, o sea, es como te vas de Saturno a Urano también en el sentido de compartir en grupo. claro, De decir, es que cuando te comparto mi dolor me doy cuenta que es también tuyo y que yo no soy nada. Es decir, que esta idea de una identidad pegada a una historia y un dolor, en realidad es una mentira toda ella, ¿no? Entonces, por eso, digamos que el dolor y la herida, sea de salud mental o de salud física, es un posible potencial puente a, a escuchar al mundo, ¿no? A abrirnos a la idea de que en realidad estamos conectados. Y no solo eso, sino que incluso nos abre a la idea de que ese dolor estaba planificado por una inteligencia superior en cierta manera, ¿no? claro. Y que es una sincronía que yo tenía que pasar por ahí. Que eso no quiere decir, yo siempre digo, hago este disclaimer, este paréntesis de, eso no quiere decir que tienes que ir a abrazar a quien te ha hecho daño, ni nada de esto, ¿no? Como que podemos estar en el mundo real en el que le pones un juicio a alguien porque te trató mal, pero al mismo tiempo saber que hay un para qué o que puedes aprender de todo en la vida y que para eso nos pone, ¿no? Y eso lo vemos mucho los astrólogos porque vemos sinastrías, hacemos cartas y nos damos cuenta que es que justo me tocaba, ¿no? Me despertó mi quirón, por ejemplo, ¿no? Claro. En una carta, si alguien te despierta tu quirón, te despierta tu herida. Bueno, pero con esto que traes, Andrés, y si seguimos hablando un poco más profundo, esa persona terminó siendo alguien especial
para ayudarme en la evolución de ese dolor, ¿no? Que está, bueno, planeado más divinamente. Claro, 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 claro. Total. Justo dijiste acá esto de Quirón en medio cielo, ¿no? Una persona que tenga un Quirón así bien fuerte. Si vemos, por ejemplo, una carta y vemos el planeta más alto ahí en medio cielo, Quirón. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo lo vive esa persona? ¿O qué nos viene a decir ese Quirón ahí? Hay varios enfoques, ¿no? Y también dependerá del resto de todo el resto de la carta. Eh, Porque por un lado, digamos que quizá empiece la historia más bien, más que como una persona que ya se ha sanado, etcétera, más bien la herida viene de ahí. Es decir, que puede ser que el medio cielo son las autoridades. Antes de que yo sea la autoridad, podría ser una autoridad ajena. Entonces podría Claro, ser que me haya herido una autoridad. O también podría ser que por el hecho de que un padre, una madre o una autoridad me haya dicho, oye, que tienes que ser abogado, oye, que tienes que ser médico, estoy herido en mi carrera profesional, ¿no? Que es algo de la vocación, ¿no? Entonces, que yo quería hacer algo, pero en realidad lo primero que viví es que yo no quería hacer esto, ¿no? O también la sensación de que nunca lo encuentro. También podría ser una persona que sencillamente se siente sin rumbo en este sentido, ¿no? Lo que pasa es que después, por tener Quirón en el medio cielo, al final la herida forma parte claro. de su propio trabajo, y entonces podría ser una persona que empezó, pues empezando muchos trabajos y que todos le dolían y no se sentía inútil en todos, o que lo hizo por obligación y no tenía nada que ver con él, a una persona que a lo mejor es mentor de otros, ¿no? Y dice, pues mira, yo me he equivocado tanto en elegir mi carrera y tal, que luego te puedo acompañar, precisamente porque comparte, ¿no? Todas estas son las cosas en las que la cagué, ¿no? Que con Scorpio es muy importante hablar de esto, de mierda, básicamente, hablando de plata, ¿no? Porque la energía tanto de Scorpio como de Quirón, claro, tiene que abrir lo que no quieres ver, ¿no? Lo que es tabú. Mm. Y, y algo que pensaba ahí es, dice que Quirón se desarrolla en la casa de enfrente, ¿no? Y cuando está en el medio cielo, es como medio extraño ver como que se desarrolla en la casa de la familia. Es como que, o sea, en este caso puntual sería como ver temas de familia, o sea, También. o ayudar en temas de familia a otros, digamos, desde mi trabajo. Sería como esa idea, ¿no? Sí, sí, sí. Esto también es muy interesante en esta dinámica en la que no consigo satisfacción o siempre que estoy en el trabajo en temas de distinguirme en lo laboral, como me duele tanto, me refugio en lo opuesto. Eso pasa, ¿no? Ah, Como que sí, de alguna manera rebota en lo contrario, porque en lo contrario podré estar supuestamente bien, ¿no? Como que, bueno, hay una especie como de sensación de que me duele tanto aquí que mejor ni siquiera intentarlo, ¿no? Esto a veces claro. también pasa con Saturno, ¿no? Que es tal las expectativas de Saturno que me voy al signo contrario porque es demasiado grande el listón o la cima que tengo que subir. Con Quirón creo que ocurre más en el sentido de que se va ahí porque duele. Entonces, mejor, por ejemplo, si tengo Quirón en Aries, pues mejor ser Libra y que otros lideren, ¿no? Porque me duele, ¿no? Y bueno, lo mismo con Quirón en la casa 10, ¿no? No, también me puede costar ser líder o me puede costar ser autoridad, entonces mejor quedarme en casa, una vida más privada, porque siempre la formalidad de la 10 me duele constantemente, pero sí que tiene el potencial de volver. O sea que yo creo que forma parte, desde mi punto de vista, que hay otras formas de analizar Quirón. Al final es un planeta, un planetoide, un asteroide que lo conocemos poco tiempo. Desde Claro. 1970 es muy poco para la astrología, entonces hay muchas miradas, eso también hay que tenerlo siempre en cuenta. Pero desde mi punto de vista, vas a la casa contraria y al signo contrario, en cierta manera, para compensar, verlo desde fuera y luego poder volver, ¿no? En esta dinámica de opuestos. Ahora,
siempre y cuando esa casa también sea armónica, digamos, ¿no? Porque te encontrás en esa casa 4 un Urano, un Plutón o no sé, algo ahí medio complicado y bueno, ¿cómo lo vivís ahí? Vas y venís, ¿no? A ver qué es lo menos incómodo, Total, menos doloroso. total, total, total. Total, total, totalmente. Bueno, aún así, seguramente irás, ¿no? Porque, o sea, es como que tienes dos cosas complicadas en dos sitios, ¿no? Entonces dirás, es como, seguramente Creo se que sí. notará más la oscilación, ¿no? Intento por aquí, ¿no? Como esto sería el caso un poco busco una carrera, en la carrera me siento imperfecto, ¿no? Quirón también suele, que esto no lo he comentado, suele sentirse como una injusticia arbitraria, ¿no? Como Es algo herida difusa, ¿no? injusta, así como algo que me ha tocado como la flecha, como al propio Quirón, una flecha perdida. Claro. La flecha de Quirón es de su discípulo Hércules que no pensaba, no le estaba apuntando a él, ¿no? Claro. Entonces es como una bala perdida, un fuego cruzado. Vale. Entonces me duele la carrera y entonces me refugio en ese hogar. ¿No? Como y eso, y en ese caso que estábamos diciendo, a lo mejor en ese hogar tengo Urano y Plutón, entonces voy creando una familia, pero esa familia es disfuncional, ¿no? Entonces estoy intentando ser madre, cuidar a los míos en mi familia, pero me acabo en contacto con esa disfuncionalidad y vuelvo, ¿no? Entonces podría estar lanzándose de un lado a otro, pero bueno, en ese tipo de aspecto al final tendrá que vivir. Yo diría que está destinado a ser una persona probablemente sanadora por la casa 10 y a lo mejor hacer tipo constelaciones familiares sistémicas por tener un Urano-Plutón en la 4 por ejemplo, ¿no? Claro. Pero Mm. siempre te va a llevar, digo, a veces, bueno, es muy claro el caso de Doctor House, donde la serie, donde tiene una Sí, herida, no la puede sanar, pero se obsesiona por sanar a otro. sí, Eh, claro. y ahí estaba el tema de la casa opuesta, ¿no? Como que lo podía ver en el otro y tenía el potencial con el otro, o sea, por eso decía en la casa opuesta, digamos, como vos decías, otra mirada es, yo puedo sanar al otro que está en mi opuesto y yo parado en la herida. Sí. Eh, Sí, 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 sí. Sí, como que, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de esta casa 4 aunque estuviese con Plutón en Urano, a lo mejor es una persona que, como no ha conseguido una carrera, les orienta laboralmente a sus hijos, por ejemplo, ¿no? claro, Entonces, ahí también puede estar la dinámica con la casa 4, ¿no? Como me refugio en la casa 4 pero aún así actúo a mi Quirón en 10, por ejemplo. Sí, claro. habrá una dinámica. Mm. Sí. Ujú, Bueno, ujú. ¿no? Mostrar un poco este Quirón que del dolor también podemos sacar mucha sabiduría, Total, total, como para total. empezar un poco con este arquetipo y pasar a otro, ¿no? Porque Y tenemos porque tenemos unos cuantos. un montón. Tenemos unos cuantos. Pase, No a estar sé, haciendo a fila. menos que quieran preguntar por aquí o lo que sea. Sí, sí, sí. Bueno, lo digo porque Quirón es uno de los más Más interesantes, conocido. aunque también es el más conocido ya. Probablemente todo el mundo tenga algún conocimiento de Quirón, ¿no? Pues vale, si queréis pasamos a los siguientes. Seguimos con Lilith. Sí, hay Vamos. algo que quería preguntar, Sí. que es como conceptual a todos. ¿Por qué vos pensás que Quirón y Lilith son más conocidos y después tenemos a Eros y a Nessus, que son menos? ¿Es un tema de conciencia colectiva que se van despertando? ¿O por ahí, digamos, no sé, se me ocurre, no se me ocurre otra cosa, digamos, que es por conciencia colectiva? O sea, hoy está más consciente la herida, que puedo trabajarla, que antes no estaba, y Lilith pasa lo mismo, que por ahí, digamos, el arquetipo de Lilith, o sea, también se ve más en películas, es como está más Mm, presente. Eh, mm. ¿Pensás que es un poco eso o puede haber alguna otra explicación como para hacer un paralelismo entre todo, ¿no? Bueno, realmente está la explicación Virgo de tipo, pues, o Tauro, de pues, ¿por qué no se descubrió antes, ¿no? Como que vienen más, o sea, hay un punto puramente cronológico, ¿no? Como que se han ido descubriendo con el tiempo, pero luego la explicación más sincrónica, más Virgo Piscis, sería lo que tú dices, ¿no? Que yo creo que
es cuando estamos preparados para recibir una serie de arquetipos que realmente se abre, ¿no? La posibilidad, ¿no? Incluso, aunque estuviesen antes que Quirón, si no resuena, no resuena, ¿no? Como Claro, que está ahí. Y yo creo que, de todas maneras, los que tienen una cierta toque escorpiano, como es Quirón o como es Lilith, en realidad tienen bastante más suerte que, por ejemplo, Ceres, ¿no? Que vimos en otro momento. Ceres se conoce desde mucho antes, pero como en realidad no es tan dramático, digamos, las personas no se enganchan, pero no creo que sea solo por morbo, ¿eh? Es que creo que hay una cosa que yo también veo en Quirón o en la energía escorpiana, que es que sentimos mucho que estamos divididos, ¿no? Que en un momento dado, por ejemplo, con la ciencia y la espiritualidad, el cuerpo y la mente, ¿no? Como que todos los seres humanos sentimos como la herida, la fragmentación y tenemos tantas ganas de superar eso que nos atraen estas historias más que otras, ¿no? Por eso están más claro, en nuestra ficción y en nuestro todo, porque yo creo que los seres humanos creamos ficciones o buscamos símbolos que nos vengan mejor a nuestra evolución y los símbolos que tienen que ver con destapar algo que estaba oculto y que en principio sirva para unir las partes que están rotas, pues nos interesa más. Pero porque creo que estamos más ahí como seres humanos, claro. creo. También esto es una opinión. Bueno, Mm. seguimos con Lilith, entonces, ya que lo estamos mencionando, a ver qué pasa con Venga. esto reprimido. Eh, Lilith, a ver, Lilith es curiosa a nivel mitológico porque viene bueno, es curiosa en muchos sentidos. A nivel mitológico porque viene en realidad de una mitología más bíblica, ¿no? Es la primera mujer de Adán, ¿no? Y fue antes que Eva y fue expulsada del paraíso porque quería tener sexo con Adán como una igual, ¿no? De hecho era una igual, así como Eva es un derivado de la costilla de Adán. En realidad Lilith está hecha del mismo barro que Adán, ¿no? Entonces hay esta cosa como de la mujer o lo femenino que no quiere someterse. ¿Sí? Y Claro. además luego se pone a tener sexo con demonios fuera, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con la transgresión sexual, etcétera, con el no querer plegarse a los ritmos de la naturaleza y por eso también se la pone en relación al aborto o en relación como a derechos femeninos y feministas, ¿no? Se la compara mucho con el feminismo. Claro. Y se ha abanderado mucho el feminismo con Lilith. Y entonces también hace como una especie de deseo oculto, ¿no? Se habla de ella como un deseo oculto, como la idea de que nos han dicho, tanto hombres como mujeres, a mí me gusta ampliarlo porque en realidad todos tenemos Lilith, Sí, aunque, tal cual. aunque típicamente es más una mujer y es más importante para las mujeres, en realidad todos tenemos eh, podemos tener deseos que van en contra, que son contra natura, que se decía antes, ¿no? Como, pues eso, que nos gusten las personas del mismo sexo. O algo tan sencillo también es que cualquier cosa, si lo pensáis, yo siempre a veces hago una comparativa con que incluso hacer vino es contra natura, ¿no? Porque el vino no sale no crece. Tú tienes que hacer una transformación, ¿no? Entonces, ir en contra, ¿no? Ir vestidos es contra la natura, si te pones así, ¿no? O llevar gafas, o quiero decir que en realidad, por eso, para mí Lilith en realidad es la transgresión, pero hay un montón de transgresiones que el ser humano natural ha hecho desde su momento, ¿no? Y tiene mucho que ver con el hecho de ir en contra de unas supuestas reglas, ¿vale? En el caso de Lilith se la pone muy enfrente se dice que tiene también a Tauro enfrente y que ella es más escorpiana, ¿no? Como que le están diciendo, ve al paraíso, sé más suavecita, ¿no? Dedícate a disfrutar de las cosas que te va a ir muy bien. Pero no tiene enfrente un Saturno, tiene enfrente un
Lo beneficioso es tener hijos, cocinar, ser amable, ¿no? Lo beneficioso es Tauro, ¿no? Es como es una represión bastante suave. O Claro, una represión que te está diciendo, calladita estás más guapa. Esto que se dice mucho, al menos se dice se decía más en España, ¿no? Eh, y sin embargo, Lilith dice, pues aunque moleste, aunque la palabra moleste, aunque esto vaya a incomodar, ese es mi deseo, ¿no? Y entonces voy a pasar por una situación incómoda y voy a pasar por esa situación incómoda porque me da la gana, ¿no? Entonces, en ese sentido, Lilith es un arquetipo bastante... Lilith en tu carta, muchas veces, lo primero que sientes en ese punto de tu carta es más bien disgusto o rabia. Incluso claro, puedes estar enfadado con tu propio Lilith, ¿no? Porque te han enseñado a que no estés cómodo, o que es algo que es también es muy antiluna, ¿no? De hecho, está a nivel a nivel astronómico, es un punto donde en el ciclo, bueno, el recorrido de la Luna es el perigeo. ¿El perigeo? Sí. el punto más lejos de la luna, creo que era. Es el punto más... ¿Cómo? El punto más lejos de la luna creo que era algo así, era algo, sí. Exacto. Claro. El punto más lejos de la Tierra, o sea, de Claro. la Luna respecto a la Tierra. Ujú. Que esto a veces yo lo explico como que es donde la Luna se quiere divorciar de la Tierra, ¿no? Como que es la hija que le ha salido rebelde, entonces por ahí, sí, sí. De hecho, sabéis que la Luna se va alejando de la Tierra centímetro a centímetro cada año y si se llegase a ir, pues se iría por ahí, por Lilith, ¿no? Entonces es como decir, me voy de la seguridad de la Tierra, ¿no? Claro, Entonces, por eso toda esta idea. Entonces, de lo escorpiano toma mucho la idea más sexual, que por ejemplo esto Quirón no lo tiene, ¿sí? Em, también el hecho de algo oculto que tiene que salir, ¿sí? Que tiene que salir y vivirse. Y el hecho de que te encuentras en cierta manera con una sombra, ¿sí? Lo que tiene de distinto es que, como decíamos antes, el tema de la potencia solo lo tiene Plutón, el tema de esta cosa que es puro poder, muerte, resurrección, la muerte y resurrección tampoco la tiene Lilith, sino que, y además yo la vinculo mucho con algo bastante personal. Al estar tan vinculado a la luna, habla claro, de deseos y atributos mucho más, no se habla de lo social, ni lo transpersonal, ni otras generaciones, ni nada de esto, sino que es más algo ahogado en la infancia misma y que surge, yo lo veo más adolescente, juventud, la energía de Lilith, no tanto que surja eso como algo más social o transpersonal. ¿Mm? sí. Algo ahí que pensaba es, en la Biblia aparece como más Saturno de la oposición, porque bueno, al final lo terminan sacando como fue algo muy saturnino, digamos, o sea, por no ser, la terminan como excluyendo. Es como que me suena como una regla como para afuera, digamos, y ponemos a otro. Por eso me costaba verlo como desde la oposición con Tauro. Mm. Eh, y también con la Luna, al estar junto, porque al ser uno solo, también puede mostrar la parte oscura, la parte no vista de la Luna. Es incómoda, Sí, eh, digamos, como para pensar ahí también, no sé, cuando sí. decís que la parte no vista, dije, bueno, generalmente lo transgeneracional no se conoce tanto, por eso, digamos, Lilith también podría estar ahí, y ahí pueden surgir un montón de cuestiones, ¿no? Sí, o sea, primero respecto a lo de Saturno, claro, a lo mejor no lo he expresado bien, claro, una de las cosas que es con Lilith es que le pasa a Lilith es que le dicen cómo tiene que gestionar su cuerpo, ¿no? Es el cuerpo Claro, ok, como punto de batalla. O sea, lo que pasa es que nos cuesta bastante a nosotros que vivimos en un mundo social que en realidad es más desde el juicio social que dejas que las mujeres llevan el pelo largo y más vestidos y los hombres no llevamos falda, ¿no? Cómo tenemos que llevar nuestros rasgos de género y de sexo, por ejemplo, ¿no? Que nos parece algo social, pero en el fondo el argumento es como intenta ser naturalista. Por eso claro, Tauro, ¿no? Es un límite que se supone que te está diciendo que desde la naturaleza, pues
tienes este cuerpo, estás hecha para tener hijos, ¿no? Como que la justificación, la argumentación es desde ese lugar. Claro, está bien, está muy bien. Digamos que es por eso, ¿no? Mm, mm, Sí, sabes que te escuchaba, Andrés, y pensaba, porque yo trabajo acompañando a mujeres también que están en ciclos tóxicos de relaciones, ¿no? Y me trae mucho esto de tener que callarse, o si dicen lo que realmente quieren les genera culpa, o tener que esconder su deseo, tanto sexual como su deseo real, ¿no? Tener que bajarlo y adaptarse a lo que una pareja quiere, todo por miedo. Entonces, total. qué fuerte que está marcado acá, porque, o sea, cuando logran los cambios, cuando logran cortar estos patrones, es cuando realmente se pueden liberar. Claro, 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 total, total, total. Sí, dice por aquí Tamara, un adoctrinamiento estético y energético, incluso, sí, sí, sí. Es que si os fijáis, incluso, y también hay algo muy religioso, o sea que en realidad sí que tendría un punto social, ¿no? Pero es como que intenta ser muy esencialista, ¿no? La represión ¿no? Como a las mujeres se les dice que por ser mujeres, ¿no? Que es algo que puramente, pues mira, te ha tocado en la lotería existencial, ¿no? Y lo digo porque la justificación es eso, mucho desde lo religioso y que si os fijáis, esto lo dice Eugenio Caruti, el hecho de que los, los sacerdotes y la iglesia hiciese un dios masculino y luego nunca se retractase, nunca explicase bien que al final, por mucho que es un hombre con barba, yo creo que los sacerdotes y los espirituales de verdad saben que si hay un dios o si hay una fuerza superior es femenina y masculina en igualdad de condiciones, porque Mm. Claro, es absurdo pensar que la inteligencia universal es solo de un polo, sería de ambas. Pero solo el hecho de que en la sociedad esto esté así, ya pone como a lo femenino en un segundo plano. O claro. sea, es así. Y la existencia de Lilith viene, en cierta manera, a mostrar la rabia respecto a esto, ¿no? Respecto a que puedo gestionar lo corporal, lo puedo gestionar el mundo interno de otra manera, la manera que me dé la gana. ¿Sí? Como apropiarse de su poder. Mm. Claro, y algo que pensaba, digo, ¿cómo se puede vivir cuando uno ya reconoce su Lilith y la puede, digamos, poner, no sé si poner el servicio, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo, digamos, decís, cómo trabajas, cómo podés ver una Lilith como trabajada o decís, bueno, yo me hago cargo? ¿Cómo se puede, digamos, en el día a día, digamos, ver Mm. eso? Es la verdad un arquetipo bastante complicado, ¿eh? Porque como os decía, em, pues, la primera vivencia puede ser como muy... Yo lo comparo mucho con salir del armario o con ¿no? un punto de enfado, ¿no? La primera vivencia de Lilith suele ser desde el enfado y está bien, ¿no? Como el feminismo también ha tenido que ser... O sea, esto sabéis que todos son manifestaciones, el feminismo solo es un nivel de Claro, manifestación de Lilith, luego todos los seres humanos podemos manifestar, ¿no? Pero poniendo como ejemplo el feminismo, es normal que empiece con venganza, ¿no? O con una sensación como de rabia, ¿no? Porque así sale, como cuando te das cuenta que has llevado toda tu vida, seas hombre o mujer, eh, siendo un buenazo o una buenaza cara a los otros, puede que cuando te des cuenta de repente cortas con todo el mundo, es como esa salida del armario, ahora yo no soy así, ¿no? Y necesita esa potencia porque eso es una energía de vida que necesita mostrarse. Entonces, por eso Lilith está así y luego, pues empieza a equilibrarse. ¿Sí? claro, Y ahí también se utiliza el punto opuesto, o en el caso de Lilith, en realidad hay un punto que se llama Príapo, que es el apogeo de la luna, ¿no? Es el punto más cercano a la Tierra del recorrido de la luna. Solo que no es exactamente opuesto, no lo tendrás exactamente en el mismo grado opuesto, sino que a veces puede estar un poco descentrado, ¿sí? Pero es útil, o sea, a ver, Priapo cuando Lilith se vive sepultada y enfadada, Priapo es solo un represor más, como un Saturno o etcétera, ¿no? Pero con el tiempo puede acabar siendo un equilibrador, ¿no? Como que te fijas en en las dos cosas, ¿no?
Y al final, como cualquier planeta en la carta natal, aprender del opuesto, aprender a entender en qué sentido se internecesitan, como si quizá sepultaste tu deseo de tu Lilith en Capricornio y nunca tomaste trabajo porque te dijeron que esto no era, que no, que una mujer no podía trabajar, por ejemplo, ¿no? O, o, o Lilith en Aries te dijeron que tenías que tener pareja y nunca estar sola, ¿no? Pues a lo mejor aprendes a estar sola, ¿no? Y está el Lilith en Aries que dice, ahora voy a ser independiente, pero luego te das cuenta que, bueno, que al final la interdependencia forma parte de la vida, ¿no? Claro, Que amigos puedes tener, por ejemplo, ¿no? Sí. Y Esto. ya que estamos Mm. hablando del deseo, quizás podemos entrar en Eros, en ¿no? eso. Cómo empezar a Vale, desarrollarlo de esta Lilith. vale. Sí, 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 total, 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 porque es verdad que también se podrían confundir Lilith y Eros, pero así como Lilith es más, es esta cosa sepultada y puede ser un deseo bastante variopinto, como decía, puede ser un deseo por trabajar, un deseo por descansar, un deseo por no hacer nada, un deseo por perderse con una Lilith en Géminis. Eh, con Eros sí que es más específicamente erótico. De hecho, Eros es este asteroide que está cerca de Marte y parece reflejar una faceta de Marte, Ujú. especialmente la faceta del deseo irrefrenable, ¿no? Bueno, Eros o Cupido era el dios que tiraba una flecha, ¿no? Y que hacía que los dioses se sintiesen atraídos de manera eso, como no podían impedirse lanzarse pues a un humano, una humana o a cualquier persona, ¿no? Como se enamoraban locamente, ¿no? Eso es la locura de enamoramiento, pero es algo así como un subidón, como una fiebre, Claro, ¿sí? ¿Vale? Pero tampoco sería como Marte, que tiene una estrategia más clara o una conquista, una dominación también, ¿no? Sino que es algo que realmente me hace estar eufórico de una forma pasajera, ¿no? Y también, de hecho, el símbolo de Eros es algo así como si fuese, porque Eros era el hijo de Ares y de Venus, de Marte y de Venus, ¿no? Entonces, tiene el punto como de un gusto externo, como el gusto venusino de algo que me da mucho placer, pero luego la rapidez como acelerada de Marte. ¿Sí? Entonces tiene esta combinación. Entonces eso, donde tienes a Eros, sientes una atracción imposible de controlar. Que no quiere decir que te vayas a enamorar de verdad, porque el compromiso de verdad sería Juno, o sería más una combinación con Venus. Sí, espera un segundo. Está mi gato queriendo salir, que se te lo hace. Perdonad. Al- Si no dejo salir se vuelve loca. algo que pensaba es, bueno, por ahí si me cuesta en mi carta tener una complicación entre Marte y Venus, podría buscar a Eros y buscar ahí como un punto de balance, podría verse así. Total, O sea, total. ¿dónde Dentro de encuentro lo equilibrio? más deseoso, ¿no? Como que tiene mucho que ver con el tema específicamente del deseo, no tanto con las relaciones. Claro, ok, Sí, sí. También Eros en una posición vinculada al sol o vinculada al medio cielo puede hacer de una persona que sea muy buena, por ejemplo, para el marketing, que guste mucho, claro. que si la gente te identifica con Eros, puede ser un poco, pues eso, pues una persona muy popular, ¿no? O con un cierto carisma, aunque habrá una cosa como que la gente no sabe explicar, no hay algo racional, no hay algo como que esa es la cosa como que ¿no? Como se les va la cabeza, ¿no? Y también y si no te identificas tú, si es solo un punto dentro de la carta que hace que se te vaya la cabeza, también es una cosa de la que te puedes arrepentir, precisamente por comparación con Claro. tu Venus. Es decir, tú puedes querer casarte con alguien y sin embargo tener el Eros en otra parte, ¿no? Digamos que ocurriría un poco esto, ¿no? Como que sería también esto en inglés que se dice un guilty pleasure, ¿no? Un Mm. placer culpable, tú después, Claro, en cierta manera. Pero también, por otro lado, por no vincularlo solo con relaciones,
también donde tienes a Eros puedes tener un gran gusto por, si está, imagínate, en la casa 3 hay un cierto tipo de libros o cierto tipo de lecturas, cierto tipo de cursos que no puedes, que tienes como una compra compulsiva, por ejemplo, ¿no? O sea, podría ser como la compra compulsiva o la adquisición compulsiva de algo, pero porque sencillamente te energetiza, digamos. Claro. Sí. Cuando vos Más lo decías, impulsivo. sí, ¿cómo? Pero se ha montado un poco. Sí, No, decía que es algo más impulsivo, ¿no? Como que lo hiciste sin Sí, pensar, algo que te llevó a hacer algo sin pensarlo. claro. Pero la diferenciación con Marte es que Marte, digamos que se conoce más, es como yo quiero esto, voy a por esto. Y la impulsividad de Eros es como que algo te seduce, te hipnotiza, te entras en una fantasía, te embriaga. Suelo utilizar la palabra embriagar, ¿no? De amor. claro, cuando escuchaba eso digo, bueno, hay algo de Piscis ahí porque no puedo explicarlo. Es como un Piscis Aries, se me venía. Sí, también tiene un punto, sí. De hecho, incluso es que en realidad a Eros se le estudia mucho con Psique. Claro, Que lo que pasa es que sí que es menos escorpiana, por eso no la traigamos hoy. claro. Pero Eros es la contraparte de Psique, solo que Psique tiene más que ver con uniones del alma, pero tiene un punto muy pisciano, ¿no? Es como que te unes a alguien de una forma platónica. Y es Eros y Psique en el mito se enamoran, ¿no? Ujú. Pero bueno, sí. Eros también tiene este punto pisciano como de confusión, ¿no? Claro. De borrachera también. Sí, y bueno, y nos está quedando el último, entonces, ¿qué pasa con Vale, sí. ¿Vamos ya? Eso, ¿Sí? vamos con eso, sí, dale. Sí, sí, sí. Neso. A ver, Neso es el más desconocido de todos. Es un compañero centauro de Quirón. Esto no todo el mundo lo sabrá, pero no hay un solo centauro De hecho, la palabra centauro es una categoría que tienen varios cuerpos en el sistema solar que tienen la peculiaridad de ser asteroides que desarrollan una cola, una cometa. Es decir, cuando Quirón se acerca más al Sol, desarrolla una cola de gas que se desintegra, que se sublima. Y todos los que son parecidos a él reciben un nombre de centauro. Y además tienen otra peculiaridad que es que suelen cruzar órbitas. Por eso son, también como los centauros, son como caballos que van cruzando fronteras, ¿no? Así como Quirón lo que hace es pasar de Saturno a Urano, ¿sí? Neso llega hasta Plutón. Entonces, Neso está diría que entre Neptuno y no sé si incluso toca, ahora no, creo que no llega a Urano, pero casi. Pero está básicamente entre Neptuno y Plutón, ¿sí? Como si fuese una especie de puente. Entonces Sí, también es muy interesante como arquetipo porque em, yo lo conecto mucho con la idea de cruzar un río, porque en eso, en el mito, es el centauro que ayuda a Hércules y a su mujer a cruzar un río. Pero bueno, la historia es muy larga y es un poco compleja, pero simbólicamente, para que se entienda, la cosa es que acaba la cosa muy mal. Es decir, en principio solo les iba a ayudar a cruzar un río, pero acaban todos muertos, básicamente. es el que cruza el río de inframundo, ¿no? No. En realidad es un centauro normal. De hecho, Neso significa pato, Ah, que significa como cruzar ese río. Y lo que pasa es que a Hércules le habían dicho que en una profecía que un muerto sería el único capaz de matarle. ¿Vale? Y lo que ocurre es que Neso primero cruza a Deyanira, a la mujer, y la intenta violar. Entonces, Hércules, para pararle, lo que hace es tirarle una flecha envenenada, lo mata, pero el centauro sabe que la flecha está envenenada y que su sangre estaba envenenada también. Y le dice a Deyanira, como activando su celo,
sus celos, que si quiere, si algún día tiene dudas sobre Hércules, que se quede con su sangre y que le ponga esa sangre en su vestimenta, ¿vale? En su toga. Y entonces un día ella está celosa, le pone eso en la toga y entonces a él se le queda pegada y así es como muere Hércules en los mitos, ¿no? Como que es un muerto años después a través de la mujer que lo acaba matando. Pero, y ahí es donde entra la parte más, también una parte importante a nivel simbólico, es que él, cuando ya sabe que se está muriendo, se construye una pira, un altar, se quema. O sea, es todo muy tremendo. Bastante plutoniano, ¿no? Tiene sentido que vaya a Plutón. Claro, eso. Y entonces, cuando se quema, asciende al Olimpo. Hércules acaba siendo un dios, pasa de semidios a dios. Entonces, la lectura es, vale, hay algo muy negativo en este cruzar el río, hay algo muy negativo porque en realidad estás cruzando y en ese cruzar pues hay una destrucción, hay celos, digamos que es un momento de mucha toxicidad, pero al mismo tiempo se acaba purgando de tal manera que se asciende, ¿sí? Entonces, Quirón tiene que ver, el Quirón no, perdón, Neso Eso. tiene que ver con ese momento de ascensión, desde mi punto de vista. Es un poco complejo de explicar porque digamos que todos los centauros a partir de Quirón eh, tienen algo que ver con un camino, yo lo llamo el camino del brujo, ¿no? Como que cada uno de ellos, Quirón tiene que ver con aprender algo, una buena lección de la herida. Mientras que Neso yo lo conecto también mucho con la idea eh, de que puedo caer en las toxicidades y en las acusaciones, ¿no? Porque lo que pasa con eso también es que se acusa mutuamente, Deyanira acusa a Hércules, Hércules acusa a Neso, Neso acusa a Hércules, ¿no? Como que de alguna manera hay como esta cosa, lo llamo la parte, esto es que quizá necesitaba un poquito más de espacio para explicar eso, quiero decir, de explicarlo rápido es complicado, pero a ver, básicamente en este camino de aprendizaje del brujo o en los caminos espirituales siempre hay un punto en el que nos creemos que estamos despiertos y los otros no, ¿verdad? Este punto en el que creemos que hemos cruzado el río, ¿sabéis? Este punto en el que pensamos que ya hemos llegado a Plutón, controlamos a Plutón y estamos completamente evolucionados. Claro. ¿Sí? O sea, quiero decir, Plutón siendo el último planeta transpersonal tiene este punto que en realidad si pudieses llegar hasta ahí integrarías todos estos planetas, ¿no? Como Claro. que ya Sí. estaría. ¿Sí? Pero siempre que estamos ahí, en realidad pecamos de creernos poderosos. Ah, es que el otro no hace sus asanas de yoga bien. Es que el otro dice que es un gurú, pero fíjate lo que ha hecho aquí y allá, ¿no? Como ese punto, eso para mí es Neso. O sea, dentro del camino que tiene que ver con la espiritualidad y que tiene que ver con llegar a un momento de poder, es el último error al cruzar. El ego Como espiritual, cuando que se le te crees que estás cruzando al Olimpo, te podrías equivocar y quedar anclado. Digamos, último punto de el ego espiritual. Claro, sí, tiene ¿Sí? sentido. Y, Sí. Mm. y esto en el día a día, o sea, cómo lo puedo ver, cómo puedo ver en la carta, cómo lo puedo transformar, ¿no? O sea, digamos, acá lo que por ahí lo pediría es como aceptación, ¿no? Rendición, digamos, o humildad, por lo que entiendo, Total, para poder total, llevarlo total. mejor, digamos, porque cómo se manifiesta, por un lado, por ahí esto cosas, ¿viste? De acusaciones o cosas, cómo después lo doy, cómo lo Total. trabajo, cómo lo hago consciente de una manera, bueno, ahora sí los tengo, no sé si es superar el ego espiritual, porque otra vez volvés al ego, pero cómo lo puedo llevar distinto, ¿no? Sí, a ver, es lo que dices, ¿cómo se manifestaría en el mundo del día a día? Seguramente como acusaciones, como que esto que parece que solo ocurra en el camino espiritual, pero le puede pasar a cualquiera, ¿no? En Tal cual. cualquiera, en el mundo diario, esta altura moral en la que el otro se ha equivocado y yo ya he cruzado, ¿no? Yo ya estoy libre de pecado.
¿no? Ya estoy en el reino de los cielos y el otro no. Entonces eso muchas veces en un camino que todos tenemos hacia la plenitud y hacia ser felices nos lleva a equivoco, ¿no? Mm, Entonces ahí, ¿y cómo lo sanaríamos? Pues con humildad, lo que tú dices, ¿no? Claro, Como mira, esto simbólicamente también Hércules, la vestimenta que se quema era la más lujosa que tenía, ¿no? Como que se estaba poniendo una identidad como elevada, ¿no? Como haciéndose el importante. Y tiene que acabar quitándosela, ¿no? Desnudándose, ¿no? Como mostrándose de una manera más corriente, ¿no? Entonces es como que de alguna manera es asumir sus errores. Otra cosa que no os he contado, pero que también es importante, es que en realidad cuando se encuentran a Neso, ellos están huyendo, porque Hércules, de una manera accidental, mató a un hombre y le echan del reino donde estaba. Es decir, que venía con sus pecados arrastrando, ¿no? Como que de alguna claro. manera no estaba reconociendo su parte. O sea, tendría que ver, pues lo típico que se dice de no, no ves no ves donde no ves el esto ajeno, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, No me he tu olvidado. error, digamos, sería lo que haces vos. Sí, Sí. exacto, exacto, exacto. Que ves, es que hay un refrán, no ves el palillo en el ojo ajeno cuando tienes tú una viga en tu ojo. Ahora mismo no me sale. Como algo así, se dice en España, en el refranero. Sí, no sé si ha quedado claro en Sí, eso. sí. Es un Eh, poco complejo. Ver la paja en el ojo ajeno, gracias, claro. Mica. sí, pensar, te confronta un poco con el uso y el abuso de ese poder, ¿no? Un poco. Exacto, exacto. Sí, en lo vinculado con Plutón también sería una faceta plutoniana del abuso de poder, en muchos Claro. sentidos. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, pensando entonces la energía de Escorpio como algo que transforma, estos cuatro arquetipos que estuvimos viendo hoy son parte de ese proceso, Claro, 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 claro. ¿no? También es interesante cómo puedes encontrar un poco de Escorpio en lugares tan diferentes, porque para mí el viaje del sistema solar es un viaje del héroe. Entonces todo cada vez se vuelve más espiritual cuanto más avanzas. Eh, pero ¿cómo puedes encontrar un poco de Escorpio en todos? Porque al final la función escorpiana es esta muerte y renacer que necesitas. La crisis es una oportunidad, ¿no? La crisis también es algo Claro. escorpiano, entonces es normal ir encontrándotelo. Mm, Sí, ujú, ujú. sí, sí, Sí. digo, ah, dale, Cris. No, no, Perdón. no. Como en el dolor, muchas veces es lindo escucharlo, pero es muy difícil vivirlo. Es el dolor se encuentra la potencia o lo que uno piensa que no puede, pero en realidad puede más. Y puede descubrir cosas o recursos que no veía, digamos, ¿no? Eh, Total. y como dijimos al principio, digamos, acá tenemos diferentes perspectivas que puedo encontrar recursos de diferentes formas que me pueden ayudar, digamos, en el día a día, digamos. Total, total, totalmente. Es cierto, o sea, siendo completamente sincero, la energía de Neso es la más especulativa, ¿no? Como que es la que menos hemos probado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues, es completamente normal. Su ciclo es de 123 años, es uno de los más alejados y se ha descubierto en los 2000, ¿no? Entonces, Claro. es el que más pruebas necesita para realmente comprobar que funciona, pero al estar como en la misma familia de Quirón, nos parece importante, ¿no? Como incluirlo. Mm. Dani, tengo una para eso que se me ocurrió. Dame un, Sí. si vos no desarrollaste un camino, vos no empezaste un camino de desarrollo, ¿podés vivir en eso? Porque, digamos, hay acá un nivel de maestría que se pone en juego, digamos, ¿no? Porque yo sé y el otro, o puede no jugarse. A ver, yo diría que se puede vivir en cualquier cosa porque tú puedes tener este juicio moral, pero es verdad que se podría confundir un poco con Saturno o con otros, ¿no? Como creo que todos podemos tener, en cierta manera, aunque sea en algo que amas, tipo, me encanta la cocina y voy a ser el top,
¿no? Mientras que tú te lo tomas como algo que en lo que crees fervientemente y vas a ello, puedes acusar a otros de no ser puros, ¿no? Claro, ok. Podría haber algo en este sentido, pero es verdad que serían versiones, digamos, más humanizadas y más mundanas de lo que Neso puede traernos. Me refiero que es un poco como vivir a Plutón a través de Marte, ¿no? Que a veces se dice esto, ¿no? Que en realidad, aunque es algo mucho más transpersonal, te lo puedes llevar a algo de un conflicto súper básico. Sí, pues es un poco lo mismo, ¿no? Que te lo podrías llevar a un juicio mucho más mundano cuando en realidad surge más en un camino más espiritual, sí. Entonces, en ese sentido, es verdad que quizá para vivirlo plenamente requiere como de voluntad de progresar espiritualmente. También hay una cosa que no he comentado que es interesante, que es eh, el ciclo de Nesho coincide. Sabéis que en astrología se habla de los septenios y del crecimiento del ser humano a través de los septenios y que esto además coincide con el ciclo de Urano. Pues Ujú. el tiempo que Urano se pasa 7 años Por signo. por signo, ¿no? Ujú. Pues los 123 años de Neso coincide con una vuelta y media de Urano, que es curioso porque es como decir, hostia, o sea, justo se pone ahí. Y no solo él, sino Cariclo, que es la esposa de Quirón, está en los 63, que sería la cuadratura antes del final de ciclo, ¿no? Son 84 años el ciclo de Urano, pues es la cuadratura anterior, Ok. ¿sí? O sea, cuando más o menos la época que nos jubilamos, ¿no? Que es Claro. más o menos por los 63, y 49, que es el ciclo de Quirón, es después de la oposición de Urano, 7 años más. O sea, Claro. está en la etapa 8 de Urano. Quiero decir, es que es curioso cómo los centauros coinciden con los septenios, básicamente, eso es lo que yo quiero decir. Mm. Wow, daría para hablar un montón más. Eh, Sí, sí, quizás nos hemos extendido demasiado. Pensaba, ¿no? Bueno, Lilith es esa que nos viene a enseñar a liberar lo reprimido. Eros nos va a conectar con el poder, con ese deseo, ¿sí? En eso nos va a confrontar un poco con el uso y el abuso del poder. Y Quirón nos va a enseñar que, bueno, siempre detrás de una herida podemos sacar algo para ayudar a otros y algo de sabiduría, ¿no? O sea, estos vendrían a ser portales para encaminarnos a ese renacer escorpiano. Total, total, total. Sí, 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 totalmente, ¿no? Que después siempre hay un renacer. Yo creo que sí, son todos umbrales. Algunos más personales como Lilith, otros más transpersonales. El más lejano simbólicamente es Neso, ¿no? Lo que estábamos diciendo, que a lo mejor es un umbral y por eso también su ciclo, ¿no? A lo mejor es algo que llegan los seres humanos dentro de siglos, ¿no? Que se estarán preguntando más por cómo cruzar ese río hacia la espiritualidad. Mm. Ujú. Sí, Genial. sí. No, sí, o pensaba tal vez, digamos, es como, bueno, para poder llegar a esa etapa hay un salto de conciencia que tenés que hacer para poder llegar a ese ciclo completo de eso. Así que Total, importante, tal vez sí, sí, un desafío total, total. mucho más alto. Sí. Mm. Bueno, Andrés, ¿nos querés contar un poco? A ver qué vas a arrancar próximamente. Así la gente también se puede enterar y se puede sumar. Eh, pues mira, voy a abrir mi corazón quironiano porque eh, no se va a hacer. Sí, hemos tenido problemas en la escuela. Voy a tener que hacer básicamente otro grupo por cubrir a una compañera es un proyecto que voy a tener que aparcar para otro momento Sí, básicamente. Entonces, no os había dicho nada, no os había dicho nada antes del este porque ha sido súper reciente, porque lo íbamos a abrir mañana y justo se cerró. Pero he dicho, mira, me vengo con toda la energía escorpiana a decir, esto no se hace.
Y no Y lo pasa puedo nada. soltar, y lo puedo soltar. Seguro que habrá una razón, habrá un sentido, seguro que saldré, que saldrá un camino de eso y al final la astrología no es solo hablar de ella, también es vivirla, ¿no? Entonces yo Tal también cual. tengo mis momentos de este agua nos está barriendo a todos, ¿no? Para mí es algo eh, que me apena y que me apena además por las personas, algunas de ellas a lo mejor nos estarán viendo o nos verán después y estoy seguro que en otro momento lo recuperaré y lo recuperaré quizá, de hecho, con más profundidad o con más todo, con más voluntad, con más ideas, ¿no? Porque esto al final es, cuanto más pueda investigar, Tal cual. más sacaré. Sí. Pero Bueno, sí, no se dio este momento y todo, como hablamos, ¿no? Si hay algo divino que está marcando, bueno, te llevará para otro momento que por algo sí lo tenés que hacer ahí. Eso no hay. exacto. No hay problema. Yo con mi ascendente Sagitario cojo y digo, pasa siempre por algo, ¿no? Y siempre, pues ahora pienso en qué voy a hacer con este tiempo. Sí. Mm. Pues eso, muchísimas gracias por la charla y eso, pues si queréis seguimos hablando de arquetipos más adelante. Obvio, sí, sí, sí. Nos Tenemos falta. muchos signos. Fuiste nombrando algunos ahora que ya nos quedó ahí la duda y las ganas de continuar en un vivo. Así que seguiremos con los restantes. Súper, Sí. súper. Y Y aparte, bueno, gracias a los que han estado ahí. Sí, sí, sí. también pensaba, digamos, todo esto que se está compartiendo, esta charla, seguramente algo resonó y algo digamos, se comparte, más allá de no poder darse el taller, Claro, digamos, en claro, este claro, claro, momento. sí. Si yo la defensa de los asteroides y de los planetas enanos y de todas estas energías, por supuesto, eso es lo importante es que llegue, por Tal cual. supuesto. Mm. Bueno, te agradecemos y te abrazamos a la distancia. Un abrazo grande también a vosotros Cris, en la distancia. gracias y lo dejamos Gracias. compartido para que lo puedan ver. Quizá gente de allá también, que ya es más tarde. Bueno, el que lo quiera revivir también, porque hay muchísima información en este vivo de hoy. Sí. Así que, Para agarrar la carta y empezar a buscar todo lo que... tal cual, sí. Total, total, total. Bueno, chicos, un Bueno, beso enorme Un y estamos cuídense, besito. en ¿eh? contacto en el próximo. Nos vemos Vale. pronto. Chao, chao. Adiós. Chau, chau. Chao. Chao.